Tenemos problemas para reproducir este video. ¿Cómo así? Métete que ya empecé, métete que ya empecé.
Buenos días, te damos la bienvenida a esta transmisión de Fe en Acción. Qué bueno podernos encontrar en esta mañana una vez más para compartir de la palabra de Dios, este mensaje que sabemos es de bendición para todos nosotros. Y por eso, no sé, qué bueno que podamos vernos esta mañana a través de la pantalla, de su celular, de su computador, que saquemos un rato para Dios. Él nos da toda la semana, Él nos da meses, nos da años de vida y qué bueno que hoy podamos sacar para Él un rato de nuestro tiempo y podamos compartir con todos ustedes la palabra de Dios, esa palabra que nos edifique, una palabra que nos sirva para nuestro crecimiento espiritual, para ser mejores personas, para avanzar, para crecer cada día más. Entonces, en esta mañana bendecimos a todos los que se conectan con nosotros, a los que hoy están ahí conectadísimos, pendientes de la transmisión. Y bueno, antes de iniciar, como siempre, colocamos este tiempo en las manos de Dios, ahí donde estás. Acompáñame en una oración. Vamos a pedirle al Señor que nos guíe en esta mañana, que su palabra cumpla el objetivo para el cual es lanzada y es romper, quebrantar fortalezas, romper ataduras, romper cadenas y que traiga libertad a nuestra vida. Ese es el principal objetivo en esta mañana y cada domingo cuando nos podemos unir en esta transmisión con todos ustedes, es que a través de su palabra Dios pueda traer libertad a nuestras vidas. Hay tal vez angustia y hay tal vez momentos difíciles porque muchas personas hoy están atravesando. Entonces, dispongamos ese corazón en esta mañana para orar. Acompáñeme allí de todo corazón. Yo no lo estoy viendo a usted, pero Dios sí lo está viendo. Entonces, regálele a Dios un poco de su corazón, desborde su corazón en esta mañana, adorar a Dios para darle gracias por esta semana que terminó, pero hoy es el primer día de la semana y sabemos que vamos a colocar esta semana en las manos de Dios y Él la va a bendecir y Él va a abrir puertas y Él nos va a permitir que logremos eso que tanto estamos trabajando, por lo que estamos esforzándonos, por lo que estamos viviendo cada día. Entonces, Padre, gracias te damos en esta mañana por tu palabra, por tu poder, por tu gracia y por tu misericordia. Gracias, Señor, porque hoy nos das la salud, la vida y la oportunidad de compartir tu palabra, de escuchar tu palabra y que tu palabra pueda venir a nuestras vidas como refrigerio, como un cambio que se genere en nosotros para ser los hombres y las mujeres que tú quieres que seamos en tus manos. Nos colocamos delante de ti reconociendo tu autoridad, tu soberanía, tu señorío y nos rendimos delante de tu presencia, nos humillamos reconociendo, Señor, que lejos de ti nada somos, que apartados de ti nada podemos hacer. Y te pedimos, Espíritu de Dios, que en esta mañana podamos escuchar tu voz y que sean tus palabras, Señor, llegando a nuestra vida, a nuestro corazón y que puedan ejercer el cambio que tú quieres en nosotros. Padre, yo te pido para que las personas que hoy están conectadas con nosotros tengan un corazón dispuesto, oídos dispuestos, una mente dispuesta, Señor. Cancelamos en el nombre de Cristo Jesús todos esos distractores y esas cosas que puedan robar la atención de las personas que hoy quieren recibir tu palabra. Padre, muchas gracias te damos en esta mañana. En el nombre de Jesús te damos la bienvenida, Espíritu Santo. Obra de la manera como solo tú lo puedes hacer en nuestras vidas. Amén. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que se llama ruidos que impiden oír la voz de Dios. Ruidos que impiden oír la voz de Dios. Y nosotros pero antes de empezar a entrar en el tema, vamos a ir al pasaje, al libro de Salmos, en el capítulo 29,
versículo 3 al 9. Vamos a leer este pasaje. Dice, la voz del Señor retumba en los mares, el Dios glorioso resuena sobre el océano, el Señor está por encima de las muchas aguas. La voz del Señor muestra su poder, la voz del Señor muestra su gloria, la voz del Señor rompe los cedros, el Señor rompe los cedros del Líbano. Él mueve las montañas más grandes, al Líbano lo hace saltar como un becerro, al Sirión lo hace saltar como un toro salvaje. La voz del Señor hace brillar relámpagos brillantes. La voz del Señor hace temblar al desierto, la voz del Señor hace temblar al desierto de Cádiz, la voz del Señor hace vibrar a los árboles más fuertes y sacude las hojas de todos los árboles del bosque. En su templo todo el mundo alaba su gloria. Amén. Hablamos de la voz de Dios. Dice este pasaje en Salmos, habla del poder de la voz de Dios. Habla que la voz de Dios retumba sobre mares, resuena en el océano, muestra su poder, su gloria, rompe los cedros. El miércoles hablábamos de los cedros del Líbano, que son gigantes, 30 metros de altura, 9 a 12 metros de diámetro, árboles muy fuertes, firmes, y aún esos árboles tan gigantes, Dios los rompe con su voz. La voz del Señor hace brillar aún a los relámpagos más brillantes. Y con eso quiero que entremos a la introducción de este tema en esta mañana, porque siempre hemos visto que desde pequeños se nos dificulta escuchar. Desde pequeños siempre escuchar las voces de autoridad que tenemos ha sido complicado. Yo creo que todos en nuestra infancia y adolescencia, aún en la juventud, el escuchar la voz de las personas que quieren lo mejor para nosotros a través de un consejo, de una llamada de atención, pues casi que incomodó siempre o aún incomoda lo que nosotros queremos hacer. En primer lugar, nuestros padres siempre nos hablaban porque querían lo mejor para nosotros, porque a través de sus consejos ellos querían cuidarnos, pero no los escuchábamos. Cuando nos decían no vas a salir, no tienes permiso, muchos no hacían caso y se iban. O cuando nos decían no hagas esto, no hagas aquello, siempre sonaba a prohibición. Tal vez pensábamos que nuestros padres, como no habían pasado momentos como nosotros en su adolescencia, no querían que nosotros los viviéramos. Eso siempre era algo que nos molestaba muchísimo, el que tal vez no nos dieran el permiso para salir con nuestros amigos, que lo que nos decían siempre era limitante para nosotros. Y muchas veces la mamá le decía al niño, no salte que se cae. Y el niño saltaba y ¿qué pasaba? Se caía. Parecía que las mamás viajaran al futuro y vieran lo que iba a pasar. Siempre era fijo que después de que la mamá te decía algo pasara. Pero también era fijo que después de que la mamá o el papá nos dijeran algo, que no debíamos hacer, terminábamos haciéndolo porque no escuchábamos las voces de esas personas. Y con Dios pasa exactamente lo mismo. Tenemos a Dios hablándonos de mil formas, de mil maneras, y solamente lo ignoramos, ya sea inconscientemente, pero yo pienso que muchas veces, y no todas, estamos ignorando a Dios de forma consciente, estamos seguros de que no queremos oírlo y no valoramos eso que tenemos a nuestro alcance, que es la palabra de Dios, que puede venir a nosotros de cualquier forma, así como hoy a través de esta transmisión, a través de este mensaje, Dios te está hablando. Y es tu decisión escucharlo o no escucharlo. No escucharme a mí, porque seguramente me estás escuchando, pero escuchar lo que Dios te quiere decir a través de mí, a través de este mensaje. Tal vez es tu decisión hacer caso a cierta parte del mensaje y a otra cierta parte no hacerle caso. Así que no valoramos eso que tenemos en las manos, no valoramos eso que Dios nos ha regalado. Aún así, muchas veces, no sé si esto es ser sinvergüenza, pero muchas veces nos hemos visto frente a una pregunta y es, ¿por qué
no escucho la voz de Dios. Yo he hablado con muchas personas y me dicen, pero es que yo no he escuchado la voz de Dios, yo no sé cómo escuchar la voz de Dios. Y lo importante es que para escuchar la voz de Dios es importante que tengamos una relación con Él. Hay personas que dicen, no escucho la voz de Dios, ¿qué necesito para escuchar la voz de Dios? No entendemos que en medio de nuestras necesidades, en medio de nuestros problemas, muchas veces nos hemos desviado por una cantidad de cosas que no permiten que escuchemos la voz de Dios y que no nos permiten sostener una relación de calidad con Dios. Y para que esta relación de calidad con Dios sea una realidad en nuestra vida, es indispensable que nos conectemos con Dios. Es indispensable, es importantísimo estar conectados con Dios a través del Espíritu Santo. Todo lo que yo soy, alma, cuerpo y espíritu, debe estar en sintonía con el Espíritu Santo de Dios. Si no estamos en sintonía con el Espíritu Santo de Dios, que es el puente entre Dios y nosotros, pues no vamos a poder escuchar la voz y va a ser muy difícil la comunicación a través de nuestra oración. Así que debemos estar siempre a la expectativa de qué es lo que Dios nos quiere decir, qué es lo que nuestro Padre Celestial quiere hablar a nuestra vida a través de su palabra y a través de que el Espíritu de Dios fluya en nosotros y a través de nosotros. De otra manera, estaríamos separados totalmente de Dios, el Espíritu Santo no estaría con nosotros, no recibiríamos la guianza de Dios, la dirección de Dios, aunque como decía ahora, muchas personas tal vez no quieren recibir la guianza de Dios, no se quieren ver dirigidos por Dios, porque quieren hacer solamente lo que ellos creen que es lo que deben hacer y que es a su propia voluntad. Entonces, verse sometidos a la voluntad de Dios a muchas personas no les gusta. Entonces, en esta mañana quiero hablar de muchas cosas que impiden que nos conectemos con Dios y que no podamos escuchar su voz. Y como les decía, el tema de esta mañana son los ruidos que nos impiden oír la voz de Dios. Vamos a hablar en esta mañana de 4, pero hay muchos más. De pronto en otra transmisión podemos tocar otros, pero hoy quiero hablar de los que considero los más apremiantes en este momento. Y el primer ruido del que te quiero hablar esta mañana es el ruido del pecado. El ruido del pecado. El ruido del pecado es algo de lo más fuerte que nos impide escuchar la voz de Dios, y por eso acompáñeme ahí a Santiago capítulo 4, versículo 8. Dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Quiten el pecado de su vida, pecadores. Concentren su mente en Dios. Ustedes se quieren seguir a Dios y al mundo. Hay otra versión que dice, acérquense a Dios, Él se acercará a vosotros, pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Estas personas que son de doble ánimo, esas que quieren seguir a Dios, pero al mismo tiempo quieren seguir al mundo, esas personas que quieren agradar a Dios de alguna manera, pero al mismo tiempo quieren agradar al mundo. Algo que sucede en la vida de las personas es que continúan practicando cosas que a Dios desagradan, mientras por un lado quieren ir a la iglesia o por un lado quieren tener una relación con Dios. Es difícil poder tener una relación con Dios mientras al mismo tiempo quieres tener una relación con el mundo. Y entonces estas personas se ven inmersas en las conductas pecaminosas de su naturaleza y es por causa de esa indecisión. Por eso dice, ustedes los de doble ánimo, la versión Reina Valera, dice, ustedes los de doble ánimo. No podemos pretender estar con Dios y al mismo tiempo con el mundo. Así que esa indecisión de aceptar a Jesús, de dar ese paso de obediencia para tener una transformación, una conversión y un nuevo nacimiento, pues hace que las personas, aún en la luz del mediodía, anden oscuras porque su pecado no les va a permitir ver con claridad y menos escuchar con claridad lo que Dios quiere hablarles.
Y esas son personas que se conocen como simpatizantes. Estas simpatizantes les encanta la música que cantamos en la iglesia, les encantan los mensajes como estos, les agradan las oraciones que hacemos, pero no quieren tomar un compromiso con Dios. Se encuentran entre abstenerse a los placeres del mundo y, entre la palabra de Dios, entre agradar a las personas o agradar a Dios. Claro que agradar a las personas siempre va a ser mucho más fácil. Cuando usted hace lo que la gente quiere, lo que a la gente le gusta, cuando usted habla como la gente habla, cuando usted piensa como la gente piensa, cuando usted opina como la gente opina, cuando usted se mueve en la misma dirección que toda la gente se mueve, pues usted está agradando a las personas y su presencia no va a incomodar. Pero cuando usted quiere agradar a Dios, usted no piensa como la gente, usted no habla como las demás personas, usted no opina como las demás personas y usted casi siempre va a ir en contravía de las otras personas. Entonces allí vas a incomodar. Entonces, el seguir a Cristo presupone para estas personas un esfuerzo, un sacrificio que no es fácil de asumir y por lo tanto continúan en el pecado mientras se quejan de que no escuchan la voz de Dios. Esto no solamente pasa con las que no son creyentes, esto pasa también aún con personas que son creyentes, que tienen una Biblia y que van a la iglesia, porque todavía tienen sombra de lo que antes hacían y que todavía lo practican. Y no por ser cristianos quiere decir que tengan una relación estable con Dios y eso impide que la voz de Dios a través de ese pecado favorito, porque puede ser un pecado favorito, si usted tiene un pecado favorito, usted ya sabe de qué Dios le está hablando, entonces eso le va a impedir a usted escuchar la voz de Dios. El segundo ruido que te quiero compartir en esta mañana es el ruido del orgullo. El ruido del orgullo. Vamos al libro de Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17. Primera de Juan 2, 15, 17. El ruido del orgullo dice, no sigan amando al mundo ni a lo que hay en él. Si alguno ama al mundo es porque no tiene el amor del Padre. Esto es lo malo del mundo. Querer complacer los malos deseos, dejarnos atraer por lo malo que vemos y sentirnos orgullosos de lo que tenemos. Pero nada de eso viene del Padre, sino del mundo. El mundo está llegando a su fin con los deseos que hay en él, pero el que hace lo que Dios quiere vive para siempre. Bueno, el orgullo, empezando que el orgullo fue el pecado que cometió el ángel Luzbel, que ahora es el diablo. El orgullo es uno de los ensordecedores ruidos que más nos impiden escuchar la voz de Dios. La persona que es orgullosa, pues por lo general se siente autosuficiente, confiada, es caprichosa, es soberbia, cree que el mundo le debe algo y nunca viven para servir a los demás. Piensan que no necesitan de nadie más, sino que cuando necesitan algo de alguien, lo tienen más como un sirviente, ¿no? Alguien que puede venir a cumplir sus caprichos, sus antojos. Piensan que la gente tiene que estar sirviéndoles a ellos. Y así son los orgullosos, porque aunque de pronto han logrado tener algo, algunos son orgullosos porque lograron tener el sueldo soñado, el empleo soñado. Otros, en cambio, es porque tienen una autoestima tan demasiado alta que la humildad es una palabra totalmente desconocida para ellos. Entonces, como creen que el mundo gira a su alrededor, ellos pues nunca van a poder escuchar la voz de Dios. Primero porque están seguros de no necesitar a Dios y segundo porque Dios a los orgullosos los mira de lejos. El orgullo rompe con la humildad, el orgullo rompe con la capacidad de querer ayudar a otros, de querer y de sentirse que pueden servir a otras personas. Entonces es importante que nosotros hoy podamos entender que si tenemos raíces de orgullo en el corazón, pues las podamos
romper, que le pidamos al Espíritu de Dios que rompa esas cadenas de orgullo que nos impide reconocer cuando nos equivocamos, que nos impide reconocer cuando tenemos errores, que nos impide reconocer que no somos autosuficientes, que necesitamos de otros, que no somos un producto terminado, sino que necesitamos de Dios para salir adelante, que no logramos lo que tenemos por nuestra propia experiencia, por nuestro propio conocimiento, habilidades, sino que Dios, que está allí siempre, nos ayuda. En estos días publicamos una imagen que decía, no siempre, no, nunca es suerte, siempre es Dios. Es decir, siempre tenemos a Dios del lado de nosotros. Es algo que tenemos que tener supremamente claro, que las personas, sobre todo cuando tienen mucho dinero, se vuelven orgullosas porque creen que a través de ese recurso económico logran todo lo que tienen y nunca van a necesitar de nadie más. Casi siempre Dios no está en medio de sus opciones. El tercer ruido que quiero compartir en esta mañana es el ruido del odio y el rencor. El ruido del odio y el rencor. Primera de Juan 3:15. En la versión Palabra de Dios para Todos dice así: todo el que no ama a su hermano es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino tiene la vida eterna. ¿Cómo así que el que no ama a su hermano es un asesino? Hay personas que al leer de pronto este pasaje pueden decir, Dios la está colocando muy difícil. ¿Cómo así que si yo no quiero a una persona, ya soy un asesino? Bueno, aquí no se refiere en el querer como querer. Nosotros tal vez no queremos a alguien que no conocemos, pero aquí se trata de estar enojado en contra de una persona que conocemos. Aquí el apóstol Juan le está hablando a un grupo de cristianos, aunque necesariamente no por el hecho de ser cristianos, eso nos exime de no sentir rabia o de enojarnos ante una situación X, pero sentir odio o rencor, resentimiento, aun cuando pareciera que el motivo vale la pena, que el motivo realmente es fuerte, pues eso no es un lujo que nosotros como hijos de Dios nos podamos dar. Si es que en verdad tenemos al Espíritu de Dios en el corazón, si es verdad que tenemos a Cristo en el corazón. Así que en este pasaje Juan le está hablando a cristianos, a creyentes, diciéndoles que el odiar, el tener rabia, resentimiento contra un hermano era como un asesino. ¿Por qué como un asesino? Cuando usted se enoja con alguien porque estás ofendido, pueden salir palabras hirientes, palabras que matan el alma de la persona, van en contra de los sentimientos de esa persona, pueden herirlos y allí es donde podemos matar a alguien. No lo estamos matando con una pistola, pero sí lo estamos haciendo con palabras que pueden destruir la vida de una persona. Cuando usted no quiere a alguien y usted le dice que usted no sirve para nada, es que a usted no lo quiero, es que usted es un bruto, es que usted es esto, es que usted es lo otro, estamos matando a esa persona. Incluso Jesús en Mateo 5:21 en adelante, él se refiere a lo mismo y deja claro que aunque les había dicho Moisés a sus antepasados que no matarás, él les dice solamente el enojarse con su hermano ya es una falta grave. Jesús no vino a abrogar la ley, él la vino a cumplir y a colocar el asta más alta, es decir, a darle un grado de complejidad mayor a la ley, porque para él era incluso más grave o era comparado con un asesinato también el tratar mal a una persona, el enojarse con su hermano. Y cuando el enojo es causado por una situación que estamos viviendo, pues experimentamos sentimientos negativos. Esta ofensa puede ser muy grande y puede llevar también a no querer perdonar. Entonces empieza a llegar a nuestro corazón esa falta de perdón y entonces el asunto se va agravando como una bola de nieve. Entonces, cuando sentimos odio y rencor, estas cosas se van sumando y los sentimientos cada vez son más negativos, más oscuros, aunque vayamos a la iglesia y aunque creamos que somos personas de fe, pues esto no nos va a servir de nada si tenemos odio, resentimiento, rencor, falta de perdón hacia una persona. Necesitamos perdonar. Jesús le enseñó a orar a sus discípulos y le decía
que cuando oraran le pidieran a Dios, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces nosotros tenemos que perdonar y el ruido del odio, del rencor, resentimiento y falta de perdón nos hace sordos ante la voz de Dios. Porque queremos pedirle a Dios que nos hable, queremos decirle a Dios que nos ayude, pero nos vemos solos y creemos que estamos solos. Pero Dios tal vez no te va a hablar mientras tengas el corazón así tan herido, tan lastimado y sin perdonar. Porque cuando tú no perdonas, pues no solamente la otra persona se siente mal, usted también está mal en su corazón, en el interior, en lo que Dios quiere hacer con usted. El cuarto ruido que te quiero compartir en esta mañana es el ruido de las preocupaciones. Uf, y este sí que nos llega a muchos, ¿no? Yo creo que la preocupación eh, nos impide hacer muchas cosas. Mateo 6, 31 al 34 dice, así que no se preocupen ni digan qué vamos a comer o qué vamos a beber o qué ropa vamos a usar. La gente que no conoce a Dios trata de conseguir esas cosas, pero ustedes tienen a su Padre en el cielo que sabe que necesitan todo esto. Así que primero busquen el reino de Dios y su justicia y Dios les dará todo lo que necesitan. No se preocupen por el día de mañana, porque el mañana traerá sus propias preocupaciones. Cada día tiene ya sus propios problemas. Hay muchas cosas que nosotros hoy no nos permiten estar tranquilos. Hay muchas cosas que hoy no nos dejan tener paz. Hay muchas cosas que hoy incluso están robando la atención de los hijos de Dios. Nos estamos dejando llevar por los afanes del día a día, nos estamos dejando contagiar por las mismas ideas de las que se contagian la gente que no conoce al Señor. Por eso el pasaje dice al principio, no se preocupen. Y en el segundo pasaje, en el 32, dice, la gente que no conoce a Dios. Ahí está marcando la diferencia entre las personas que conocemos a Dios o que conocemos de Dios a los que todavía no lo conocen. Esas personas todavía andan preocupadas por la moda, por las tendencias, por la opinión, por el qué dirán, por el cómo me veo, por el cómo estoy. Y no andan preocupados por el cómo están en su corazón, por el cómo están realmente delante de Dios. Y esas personas que ahí siempre están es buscando cómo mejorar su vida a través de ideologías, pensamientos y filosofías. Pero nosotros que sí conocemos al Señor, sabemos que Él cuida de nosotros. Cuando nosotros estamos seguros que Dios confía en nosotros, nosotros no tenemos que preocuparnos. Es decir, no vamos a dejar de trabajar, no vamos a dejar de hacer lo que tenemos que hacer, pero sabemos que Dios tiene el control de las cosas. Dios nos enseña a través de este pasaje que debemos colocar nuestra mirada en Él y que Él es la única salida a nuestras dificultades. No es una de las salidas, Él es la salida, aunque muchas personas no entienden el concepto. Las preocupaciones sí que impiden entonces que oigamos la voz de Dios. La angustia, la preocupación, el sentirse impotente en una situación que tú no puedes resolver, el problema que sientes que se sale de tus manos puede ser un problema económico, de salud, emocional, laboral, el que sea, pues nos lleva generalmente a creer que podemos encargarnos nosotros mismos. Las preocupaciones no nos dejan ver claramente y nos hacen creer que entonces nosotros podemos encontrarle la solución al problema. Entonces empezamos a buscar soluciones, empezamos a buscar estrategias, qué hacer, cómo hacer, y entonces empezamos a intentarlo por aquí y por allá. Hay gente que dice abre un hueco para tapar otro, y entonces es esa bola de nieve que empieza a crecer. Por ejemplo, tú tienes un problema económico, no tienes el dinero, no tienes cómo pagar. Entonces vas a esos préstamos que son rápidos, de dinero de dudosa procedencia, con altísimos intereses, que en el momento pareciera que te sacan del lío en el que estás metido, pero que al otro día te das cuenta que le vendiste el alma al diablo. Porque en ese momento la deuda se vuelve
prácticamente imposible de pagar, y ahí es donde la pesadilla comienza. Ahí es donde la pesadilla comienza. Así de que no hemos entendido que escuchar la voz de Dios es entender primero que Dios es el dueño de las cosas, que Dios es el dueño del oro y de la plata, que nosotros somos los administradores, pero si estamos en un problema tan grande económico es porque hemos sido malos administradores. Y después, por tener la incapacidad de administrar bien lo que Dios nos ha dado, entonces nos vemos inmersos en una cantidad de problemas para tratar de cumplir con todas nuestras obligaciones económicas. Y eso pasa porque no tenemos a Dios como la única opción dentro de ese abanico de opciones para solucionar nuestros problemas. Queremos que Dios nos cumpla todos nuestros deseos, que Dios cumpla todos nuestros caprichos, y así no funciona. Si usted se gana un dinero, administrelo bien. No asuma deudas o compromisos que usted no puede pagar, con los que usted después no puede responder. Trate de mantenerse dentro de la capacidad económica que usted tiene. Y el gran problema del latinoamericano es que siempre se está gastando más de lo que se gana. Es increíble, pero siempre estamos gastando más de lo que nos ganamos y por eso tenemos tantos problemas económicos, problemas que después se transforman en problemas más grandes. Hay personas que han muerto, se han suicidado por sus problemas económicos. Hogares que se han desbaratado por problemas económicos. Hay personas que se han ido a robar, a matar, a hacer cantidades de cosas ilícitas por el dinero. Así que, en conclusión, lo que te quiero dejar para que reflexiones en esta mañana es que la voz de Dios es como un trueno que retumba en el océano, que rompe los cedros, que hace temblar el desierto. Y entonces, si esta voz es tan fuerte, ¿por qué no la escuchamos? Yo te hago una pregunta, ¿será que no la quieres escuchar? ¿Será que tú no quieres oír la voz de Dios? ¿Será que sabes lo que tal vez Dios te quiere decir, pero por eso mismo no lo quieres oír? ¿Será que sabes en el fondo de tu corazón que Dios no te va a decir lo que quieres oír, sino lo que necesitas oír? Dios es especialista en darnos lo que necesitamos, no lo que queremos. Porque Él no es un genio que sale de una lámpara a cumplir deseos, a cumplir caprichos. Él es el Dios, el creador de todo lo que hay. Entonces, a partir de hoy, debes entender que es muy importante que establezcamos una relación íntima con Dios por medio del Espíritu Santo, que sean quitadas esas vendas espirituales de nuestros oídos espirituales y que entonces empecemos a ser guiados por la voz de Dios, dirigidos por la voz de Dios, aún en ese momento en que la situación no es fácil, donde todo es tan difícil, no encontramos salidas y quisiéramos salir corriendo, pero cuando tenemos la guianza de Dios en medio de la tempestad, vamos a tener la certeza de que no estamos solos y que Jesús está con nosotros. Ahí estamos entonces escuchando la voz de Dios y tal vez no la vas a escuchar de manera audible, tal vez te va a hablar a través de un mensaje como estos, tal vez alguien va a venir a darte un consejo, tal vez alguien te va a dar una respuesta a algo que tenías en tu corazón y que daba vueltas en tu cabeza, que no te dejaba dormir. Dios te va a hablar de muchas maneras. Así que en esta hora yo quiero que para que terminar este tiempo oremos despidiendo esta transmisión, pidiéndole a Dios que rompa esas vendas espirituales, que rompa eso que nos impide oír su voz, que todos esos ruidos que llegan a nuestro corazón, a nuestra mente, que vienen por diferentes formas, partes, por situaciones, dificultades en el trabajo, problemas en la casa, en el estudio, problemas de salud, la situación del país, ese miedo colectivo que nos contagia a todos y que no nos permite escuchar tu voz. Señor, yo te pido en esta mañana que rompas todos los argumentos que el enemigo está usando en contra de las personas que hoy se conectan con nosotros. Bendigo sus vidas. Te ruego, Dios, que empieces a traer tu palabra a su corazón, que la escribas en su corazón y que ellos se puedan entender lo que tú quieres para sus vidas. Te pido, Padre, que transformes a cada uno de ellos, que transformes su manera de pensar, de hablar, de hacer y de decir.
que puedan guiarte, que puedan ser, que tú los puedas guiar y que puedan seguirte como tú quieres, que puedan tomar la decisión de seguirte de una manera honesta, de una manera sincera, así como tú los buscas a ellos, Señor. Que hoy puedan tomar la decisión de escuchar tu voz porque quieren seguirte, que puedan experimentar un arrepentimiento verdadero, un nuevo nacimiento. Padre, que el orgullo, que las preocupaciones, que los odios, los rencores, los resentimientos, las faltas de perdón sean arrancados de sus corazones. Que si en esta mañana alguien hoy tiene algo en contra de una persona, pueda perdonar a esa persona. Si hoy alguien siente que ha hecho daño a alguien, pueda sentirse tranquilo para pedirle perdón. Padre, que pueda entender y ser consciente de que eso puede ser un estorbo para escuchar tu voz. Así que en esta mañana te damos muchas gracias, Señor, porque sabemos que nos has hablado a nuestra vida, que tú nos quieres guiar. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias y te bendecimos. Amén. Bueno, muchas gracias a todos los que hoy se conectaron con nosotros. Eh, Les recuerdo que estamos los miércoles a las 7:30 de la noche. Transmitimos también una palabra todos los miércoles, los domingos seguimos a las 10. El próximo domingo iniciamos nuestra celebración de manera presencial. Así de que ya tenemos una semana de antelación para que nos vayamos programando, nos vayamos agendando. Para el próximo domingo a las 10 de la mañana nos encontremos de manera presencial y podamos compartir juntos. Hace rato no nos vemos y creo que es necesario que nos podamos reunir y podamos conversar y podamos compartir de la palabra. Así que va a ser de mucha bendición para todos nosotros que nos puedas acompañar y que te puedas darle a Dios ese espacio y puedas programar el próximo domingo y los domingos en adelante, si Dios lo permite, para que nos podamos seguir reuniendo de manera presencial. Bendiciones, nos vemos entonces el miércoles. Y a los amigos que por ahí nos están preguntando del grupo, que vamos a hacer un grupo, vamos a ver la posibilidad entonces de transmitirlo por Zoom o lo vamos a hacer presencial. Ahí miramos, les vamos a estar contando, porque veo personas que están animadas con esa posibilidad. Entonces, nos vemos el próximo miércoles. Bendiciones.